hay muchas dudas sobre el invierno, que hace mucho calor en casa, etcétera, y todo el cultivo siempre hay que tenerlo desmitificado desde un punto de vista, porque nunca es uno. O sea, yo puedo tener la calefacción de mi casa muy alta, pero es que la planta trabaja con más factores que la temperatura. Por eso he puesto aquí las plantas y las estaciones, una preciosa pizarra que nos ha dibujado Carmen, gracias. Aquí tenemos el sol y aquí veis el mundo. Y aquí dos conceptos muy claros y además con la misma raíz etimológica, que es fotosíntesis y fotoperiodo. La fotosíntesis, ya hemos hablado de ella, sabemos que es la capacidad que tienen las plantas para fabricar su propio alimento mediante la luz solar, y el fotoperiodo es la duración de horas de luz frente a la duración de horas de noche. Es decir, si en invierno amanece a las 8:30 de la mañana y a las 6 de la tarde ya es de noche, quiere decir que dura más la noche que el día, con lo cual el fotoperiodo, si el día tiene 24 horas, es menor de 12 horas. ¿Y por qué es importante el fotoperiodo? Y se le llama día corto. Día corto, efectivamente. Vale. No nos vamos a liar con el fotoperiodo en cuestión de floraciones, sino en cuestión de crecimiento. Okay. En cuestión de crecimiento, el fotoperiodo es importante en las plantas a partir de 12 horas de luz. A partir de 12 horas de luz, con una temperatura adecuada, fijaros que ya estamos hablando de luz y temperatura, no solamente de una variable. Y todas las demás que influyen en el cultivo. Pero esta es muy importante entenderla porque nos volvemos locos si no. Entonces, a partir de 12 horas es cuando la planta, vamos a decir que vegeta, que crece, que se ven los brotes, que recupera hojas nuevas, etcétera. Y esto en invierno no ocurre. Por mucha temperatura que tenga, el día es corto y no ocurre. Y fijaros, las estaciones ocurren por los fotoperiodos. No la estación en sí, sino cómo influyen en la planta. ¿Por qué la planta sabe que cuando llega el otoño tiene que tirar la hoja a la caducifolia o tiene que hacer un mayor reposo? Pues por el número de horas de luz. Es como si tuviera ahí un reloj interno y eso la planta lo detecta perfectamente. Entonces nosotros tenemos que pensar como una planta que cuando el día es corto, por ejemplo ahora en invierno, no necesitamos, aunque tenga una temperatura en casa tropical, no necesitamos regar como si fuera primavera con 12 horas de luz. ¿Y por qué he puesto aquí el mapamundi? Porque fijaros, en el hemisferio norte y en el sur es donde tenemos estaciones propiamente dichas. Y sin embargo, conocemos los bosques tropicales, que están llenos de vida, llenos de plantas, llenos de animales, pero sobre todo grandes selvas impresionantes. Ahí no existen las caducifolias. ¿Por qué? Porque el fotoperiodo aquí es siempre más de 12 horas, mínimo 12 horas. Solamente en esta parte, en la franja ecuatorial, donde están las grandes selvas y los grandes bosques del planeta. Entonces, bueno, pues si tenéis dudas podéis preguntar. Gracias.